Tercer bloque del nuevo escape 2021. Seguimos charlando con Carit. Sí, y ahora vamos a hablar de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que bueno, en el momento se ha estado juntando firmas, que se dio se llegaron a las determinadas firmas para el referéndum, para la derogación de esta ley. Y bueno, Carit nos va a hablar un poco de la importancia de esta juntada de firmas, por qué es lo que se está votando, qué es lo que se quiere llegar. Y nada, contanos un poco. Bueno, bien complejo. La ley de urgente consideración no es solo una ley, no es una ley más que las organizaciones populares podemos estar en contra. Entendemos que es un plan de gobierno aplicado en una ley, además un plan de gobierno bastante cruel con los sectores populares, porque viene si se quiere, a recortar un montón de derechos, lo que se había avanzado en los últimos años, que no fueron concesiones, fueron derechos conquistados por las organizaciones sociales, por el campo popular. Si se quiere, las libertades individuales fueron conquistas de diferentes procesos de lucha y acumulación histórica del campo popular. Entonces, esta ley viene un poco a recortar ciertas cuestiones que habían sido avances para el movimiento sindical, para los trabajadores y para las diferentes organizaciones. Y en ese sentido hubo un proceso de acumulación, de discusión de cómo íbamos a encarar la lucha para este referéndum. Fue un proceso bastante largo por los tiempos legales que tiene el llamado referéndum y por la cantidad de firmas que se necesitaban cuando ya se había elegido el método por el que íbamos a ir. ¿Cuándo se empezó más o menos a Y se empezó toda esta movida? Pero más o menos a nivel general. Llegó un proceso como de unos 6 meses más o menos de discusión, de elaboración, donde los diferentes sindicatos nos interiorizamos y empezamos a discutir para nuestra interna cómo íbamos a encarar esta lucha. Algunas organizaciones entendían que había que ir contra toda la LUC, otras que no, que había que ir solo contra los artículos más retrógrados, si se quiere. Y bueno, se llegó a esta forma peculiar de ir contra 135 artículos, donde la mayoría de las organizaciones nucleadas dentro del Intersocial y dentro del movimiento sindical y otras organizaciones que son muchas las que integran el Intersocial, se llegó a esta forma, y con el diario del lunes podemos decir que fue el proceso acertado, porque llegamos a la firma necesaria para llamar al referéndum. En esta semana que pasó tuvimos una gran noticia para nosotros, que fue, si bien ya lo sabíamos de antemano por la cantidad de firmas que se entregaron, bueno, marcó un hecho, que fue que la Corte Electoral validó la firma necesaria para llamar al referéndum. Ya tenemos las cuestiones más claras, sabemos que el referéndum va a ser en marzo, a fines de marzo. Y en un contexto... Y con esa fecha nosotros nos venimos preparando en una campaña que va a ser muy importante, en que sabemos que el campo popular tiene las puertas cerradas de los medios de comunicación para poder informar y para poder discutir a la misma altura que lo está haciendo el gobierno, que está, si vemos los grandes medios de comunicación, todos los días tenemos a sus representantes en los medios de comunicación defendiendo la LUC, y el movimiento sindical y el campo popular no tenemos la misma herramienta que tiene el gobierno para defender la LUC. Bueno, pero sí lo que tenemos es una acumulación histórica de lucha en defensa de las empresas públicas, en defensa de las libertades individuales y también en defensa de la democracia. Tenemos toda esa tradición, tenemos el poder que nos da la construcción colectiva, y tenemos la militancia a pie, que si el campo popular lo entendió para la juntada de las firmas, que era en un momento muy difícil, además de pandemia, que era con las bases
y que era con el militante de a pie, recorriendo casa por casa. Bueno, entendemos que con ese método de trabajo y con toda la elaboración teórica que hemos podido ir construyendo, más la aplicación de la LUC, que la vemos día a día, que es nefasta. Ayer o antes de ayer tuvimos un hecho que nos dejan bien en claro cómo se han coartado las libertades sindicales. Las libertades sindicales, tuvimos a los compañeros del sindicato del transporte que estaban en una movilización y fueron reprimidos con el marco legal que le da la LUC. Entonces creo que nosotros, el movimiento sindical y las organizaciones que estamos militando para la derogación de estos 135 artículos, tenemos que ver bien cómo se aplica la LUC y tratar de poder transmitírselo a la sociedad para que entiendan que esta ley es nefasta, que viene a recortar derechos de libertades sindicales, que además ya está regulado en la Constitución. Entonces nosotros entendemos que eso es contradictorio, porque la Constitución es la ley magna, y ya nos da un marco a la libertad, a las libertades sindicales y el derecho de huelga, y entendemos que esta ley viene a recortar eso, junto con otro montón de cosas, ¿no? Porque abarca mucho. Podríamos hablar de educación, podríamos hablar de vivienda, podemos hablar de seguridad pública. Aparte los artículos de seguridad pública son muy nefastos. Solo hablar de que en una ley aparezca la apariencia delictiva. Sí. Apariencia delictiva. Nosotros entendemos que eso es criminalización de la pobreza, porque los que tenemos apariencia delictiva somos los pobres, de los barrios pobres, los que tenemos los derechos más vulnerados. Entonces, eso es lo que tenemos que poder transmitirle a la gente, ¿no? Que capaz que mañana va tu hijo por ahí, que tiene una gorrita Nike, ya tiene apariencia delictiva y le pueden hacer lo que quieran. Aparte, no, por supuesto, aparte, por ejemplo, una de las cosas que veo también, el tema de la vivienda, que es un tema muy complejo también, pero con esta LUC, lo que antes había un proceso, por ejemplo, vos eras trabajador y tenías tu vivienda y tenías un alquiler, de repente se te caía el trabajo y habían como formas más contemplativas para que esa familia no quede en la calle. Ahora, con la ley de urgente consideración, en este aspecto de lo que es la ley, hay como una salida más rápida y te pueden evacuar de tu casa sin tantas libertades, ¿no? Tétrico, ¿no? Muy, muy complejo este aspecto también. Y otra cosa también me parece importante es el hecho de que la LUC fue, en realidad, me parece bastante hasta desleal, porque se utilizó el mecanismo de una ley de urgente consideración pensada, me parece inicialmente, para situaciones extremas, inundaciones, tormentas, tornados. Ahora te escuchaba yo y una cuestión que me surge, que tenemos que poderle transmitir a las personas, es la aplicación concreta de la ley. Nosotros todos los días vemos algunas noticias. Se supone que esta ley era el buque insignia para mejorar la seguridad pública, y lo que respecta a seguridad pública podemos ver todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales, algunas cuestiones que se dan de corrupción policial, que no son hechos aislados, son hechos... La seguridad nos da más miedo. Hechos que se reiteran todos los días. Entonces, cuando un hecho se reitera todos los días, no es un hecho aislado. Hay un proceso de corrupción atrás. La seguridad no mejoró, sino algunas noticias vemos y nos acordamos de los años 90. Entonces, esas cuestiones es las que tenemos que poder transmitir. La cuestión de la vivienda que vos planteabas es algo muy importante, y que también ataca al sector de la población más vulnerado, porque es aquel que no tiene acceso a la vivienda, lo ataca directamente. Me acuerdo ahora de una noticia que vi de una madre soltera el 25 de agosto que se metió en una casa porque no tenía donde vivir y la procesaron. Entonces, cuando vemos esos tipos de noticias, a modo de ejemplo lo digo, bueno, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que hacer más visibles, que no pasen tan invisibilizadas, y creo que es una ley que se cae sola, y está
estamos en ese proceso que es corto, porque si vos pensás una ley de 135, una ley de muchos, no sé bien el número de artículos, pero vamos contra 135 artículos que abarcan diversas temáticas y que además se cruzan un tema con el otro, y es muy difícil poder transmitir a la población en general todas las temáticas, y más cuando tenemos los medios de comunicación bastante blindados para con el campo popular. Aparte la locura, o sea, me parece importante el enfoque en el sentido de que una ley tiene un proceso de discusión, de trabajo. O sea, no es fácil armar la estructura de una ley. Si ya no es fácil armar la estructura de una ley, una sola ley, imagínate que te meten una ley gigante de más de 500 artículos. No hay tiempos, ¿no? ¿Considerás vos que es deslegal en el sentido de que no es imposible de discutirla? O sea, es como que tiraron la LUC, votala si querés, y si querés no la votes, pero no hay tiempo de discusión, ¿no? O sea, aparte, inclusive 3 meses para hacer la campaña. O sea, los tiempos son muy, muy crueles, ¿no? Bueno, también nos enfrentamos a los tiempos legales de la forma en que tenemos de llamar un referéndum. Pero bueno, en ese marco se ha venido elaborando un proceso ya cuando veníamos, antes de levantar la firma, cuando levantamos la firma, y ahora tenemos que hacer el resumen de ese proceso, que es ganar el referéndum con la papeleta rosada. Bueno, es una acumulación también del campo popular. Entendemos que se viene caminando por buena senda, donde en todo el país tenemos diversas organizaciones, y cada lugar se da su forma de organizarse, como fue con la levantada de firmas para encarar este referéndum. Tenemos una comisión nacional, comisiones departamentales, y en toda localidad siempre estamos viendo que hay alguna actividad por la anulación de estos 135 artículos. Entonces entendemos que se viene por buena senda, que esto es con militancia, porque es el único elemento a nuestro favor que tenemos, es la capacidad que tiene nuestro campo popular de desarrollar su militancia con mucha creatividad, evidentemente con mucha pasión de los militantes, porque lo vemos en la cotidiana, y bueno, y vamos caminando hacia la derogación de estos 135 artículos. Perfecto, creo que la información quedó clara. Y ahora está en nuestros radioescuchas y la población en general que toma esta información en consideración, y que en base a eso proceda, ¿no? Porque la idea es informar, ¿no, Dani? Informarse. Sí, cada uno claramente tiene su postura o puede tomar las cosas de diferente manera, pero los hechos están y hay que ver los hechos, y que cada uno piense lo que crea necesario. Hay que leer, ¿no? Pero leer, hay que informarse. Tampoco se puede hablar sin informarse, porque hay mucha gente que también habla y pelea por cosas que tampoco te justifican nada, y eso tampoco está bueno. Así que eso, informarse y tomar las mejores decisiones, no sé. Totalmente. Para la población en general, ¿no? Para todos, pensando en todos. Para todos nosotros, claro. Algo que vos decías está bueno, la información existe, se ha elaborado, hay centenares de grupos que le han dedicado a cada una de las temáticas de cada uno de los artículos que pretendemos derogar. Falta la transmisión de esa información también, a veces es difícil, pero la información existe, la información está. Hay muchos grupos académicos, hay muchos compañeros del movimiento sindical que le han dedicado muchas horas, además que son compañeros muy preparados. Tenemos el Instituto Cuesta Duarte, que hace un trabajo maravilloso, la verdad. Entonces la información está, la elaboración teórica está, y la memoria histórica de cómo se enfrentan estas batallas también están en los genes del campo popular uruguayo. Entonces entendemos que solo nos falta vivir este proceso, y yo soy bastante optimista de que el referéndum va a ir a buen puerto y vamos a derogar estos 135 artículos. Perfecto.
realmente quedó todo plasmado. Creo que la información está. Y está bueno también que la gente se vaya informando también y que vaya a fuentes confiables. Porque, lo digo también, yo que soy consumidor de redes sociales, muchas veces este celular te puede jugar en contra. O sea, está bueno que vayas a fuentes oficiales, fuentes confiables y no entrar en... O sea, hay que tener cuidado, también informarse bien, ¿no? Totalmente en contra de los informativos, ¿no? Totalmente. Como está bueno informarse con criterio. Está FOSE. ¿Cuáles son las vías más confiables de información que... O sea, está FOSE, acá como diferentes medios, diferentes espacios. Está bueno informarse de la manera más confiable posible. Y no... No nos quedemos con el informativo barato del canal 10 y 12 y 4 y 5, por favor, porque vamos arriba. O sea, Tampoco eso, quedarse no. con una cosa sola. Y tampoco con nuestra Siempre, opinión, en o la sea, vida. hay que informarse, leer y bueno, pelear por lo que uno considera que es lo correcto. Perfecto. Muchísima... No sé si hay algún tipo de consideración final te gustaría detallar. Pero ha llegado el momento... O si quiere agregar algo, con No, gusto. para Si no, cerrar, simplemente agradecerle a ustedes por este espacio, las picas. Que, no, las órdenes como que siempre. Que siempre está por las causas del pueblo. Hemos participado en algún momento en la radio. Cuando éramos bolices teníamos un programa. Y siempre estamos bastante vinculados al espacio y a la radio. Está agradecerle a ustedes, Ulises, pasamos bien de bien, nos sentimos cómodos y bueno, muchas gracias. Eso es lo importante, muchas gracias por Muchas venir. Sí, el espacio está siempre. Y Pero- vamos arriba. Hacen un trabajo muy importante. Las radios comunitarias en todo el país hacen un trabajo muy importante. Que es informar sobre algunas cuestiones que los medios masivos de comunicación bloquean. Informar desde abajo. Y sí. además, también por lo que implica el laburo que hacen las mayores cantidades de radio comunitaria de Uruguay, que es un proceso colectivo, de construcción colectiva, de autoconstrucción, que es importantísimo y que siembra una forma de entender la vida. Y eso es muy importante, que es la construcción colectiva, que es lo mismo que nosotros intentamos hacer desde los sindicatos o los compañeros que militan en diferentes organizaciones, es lo mismo, es construir en colectivo, es avanzar hacia una sociedad mejor en ese proceso, en el proceso de construcción colectiva y bueno, y está genial lo que hacen y gracias, Ulises. Pero... De discusión, de elaboración, donde los diferentes sindicatos nos interiorizamos y empezamos a discutir para nuestra interna cómo íbamos a encarar esta lucha. Algunas organizaciones entendían que había que ir contra toda la luz, otras que no, que había que ir solo contra los artículos más retrógrados, si se quiere. Y bueno, se llegó a esta forma peculiar de ir contra 135 artículos, donde la mayoría de las organizaciones nucleadas dentro del intersocial y dentro del movimiento sindical y otras organizaciones que son muchas las que integran el intersocial, se llegó a esta forma y con el diario del lunes podemos decir que fue el proceso acertado porque llegamos a la firma necesaria para llamar al referéndum. En esta semana que pasó tuvimos una gran noticia para nosotros que fue, si bien ya lo sabíamos de antemano por la cantidad de firmas que se entregaron, bueno, marcó un hecho que fue que la Corte Electoral validó la firma necesaria para llamar al referéndum. Ya tenemos las cuestiones más claras, sabemos que el referéndum va a ser